Esto es lo mejor que podemos hacer. Siempre que agarramos los evangelios, en hermenéutica hay algo que se llama armonía de los evangelios, y es lo que debemos hacer, ¿no? Complementar las historias que a veces parecen repetidas, pero siempre vieron que hay una enseñanza más en cada evangelio, y eso es porque cada narrador tiene una visión particular de Jesús, ¿no? De los 4 evangelios, ¿quiénes fueron discípulos del Señor? Mateo, ¿quién más? Y Juan. Los otros 2 no. Marcos posiblemente era un jovencito, que es aquel a que cuando lo persiguen dice se va, le agarran la túnica y se va desnudito, en realidad en paños menores. Se cree que ese había sido Marcos, que era muy jovencito y que era un poco curioso. Y nada más, es lo único que podemos saber, pero no era un discípulo del Señor. Sí, después fue destacado en la obra, ¿sí? Y Lucas fue, ¿quién? El médico amado lo llama ¿quién? Pablo, ¿no? ¿Y qué fue de Pablo? Amigo y compañero hasta la muerte fue, ¿no? Porque en su última prisión, ¿quién estaba? Lo habían, dicen, todos me dejaron, pero Lucas está conmigo, ¿no? Y además de ser un médico, que no es el médico que conocemos, ¿no? Era alguien que tenía obviamente conocimientos, pero limitados. Era un fiel siervo y un meticuloso historiador. Y él, obviamente rodeado de discípulos y de testigos oculares vivos, él narra ese evangelio y después la continuación del evangelio de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Y hay una historia que él describe más detalladamente en este capítulo, que todos conocemos, que es la historia de una sanidad hecha a distancia por el Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a leer rápidamente, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Sí? El Señor viene de dar ese gran discurso o de ese gran sermón, y entra en Capernaum. Capernaum era una localidad costera y fue donde el Señor Jesús vivió. Era su centro de comando, vamos a decirlo así. ¿Quiénes más vivían en Capernaum? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿quién más? Jacobo y Juan, ¿y quién más? Y el hermano de Pedro, ¿no? Bien. Entonces, ese es como el centro de mando, y de ahí es donde viajan y salen para las regiones a predicar. Y entonces el Señor entra en Capernaum y dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mateo nos narra que estaba paralítico e incluso con muchos tormentos, o sea, dolores, ¿sí? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos ahora a Mateo, así ya después arrancamos un poco con algunos detalles de esta lectura. Mateo, capítulo 8. No lo vamos a leer todo, arrancamos del verso 10. 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían:
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué complemento, ¿no? Porque uno solo se queda con Lucas y lo que narra Mateo a lo último es terrible. O sea, nosotros hoy gozamos ya de las verdades de Dios reveladas, pero cuando el Señor decía cosas, para la época era algo que los mismos religiosos no podían hacer más que o rasgarse las vestiduras o querer despeñarlo de algún lugar, ¿no? Vamos a encontrar una diferencia que puede ser inicialmente una contradicción entre Mateo y Lucas, y es que Mateo dice que fue personalmente el centurión, ¿verdad? Pero Lucas describe más detalladamente que no fue así, y realmente cuando un emisario, cuando alguien tan importante como un centurión enviaba un mensajero, por lo general se enviaba con algo sellado con su propio anillo o con un siervo que era muy fiel a él, y entonces la palabra de esas personas era como el centurión mismo, ¿sí? Por eso Mateo resume esto y Lucas lo especifica mucho más, ¿sí? Por eso es que no hay contradicciones. La palabra de Dios no se contradice, se complementa, ¿sí? En primer lugar, el personaje central que nosotros vemos, ustedes pueden decir que es Jesús. Sin duda Jesús es para nosotros el centro de todo. Pero acá Jesús vuelve a Capernaum posiblemente a descansar, porque el Señor Jesús se cansaba, ¿sí? Tenía necesidades igual que nosotros. A veces vemos a Jesús como un ser, ¿no? Que siendo Dios nos olvidamos de su parte humana y de su condición, ¿eh? Tenía hambre, se cansaba, se fatigaba, transpiraba y todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Pero entonces hay alguien, y es este centurión romano. Carlitos habló hace poco de otro centurión también, ¿no? De la historia allí en el nacimiento de la iglesia de Cornelio, no sé si se acuerdan. Bueno, los centuriones, Carlitos explicó un poquito la condición. Para ser un centurión no era tan sencillo, ¿sí? Tenían que tener una carrera desde abajo, no podían ser tampoco indoctos, es decir, tenían que conocer por lo menos un idioma, ¿sí? Para la comunicación, sobre todo del pueblo al que ellos subyugaban, ¿verdad? Tenía que tener el carácter para mandar, ¿sí? Y eran personas rudas, acostumbradas a la muerte, a la sangre. Acuérdense que en el juicio de Jesús, ¿quién estaba comandando todo eso? Un centurión, ¿no? Que después de lo que sucedido, ¿qué dice? Realmente este era hijo de Dios, ¿no? O un hombre santo, describe otro evangelio. Conmover así a un centurión no era tampoco algo sencillo, alguien que estaba acostumbrado a la muerte, a reos y a torturas incluso. Pero acá tenemos lo que muchos llaman el perro verde. Yo tenía un profesor de química que siempre decía que para todo había un perro verde, ¿no? Que decir algo que sale de lo común. Hay un molde, pero hay siempre algo que rompe eso, ¿no? Él nos hablaba de compuestos químicos y esas cosas, pero en esto, este centurión era un perro verde, realmente. En primer lugar, vemos, por ejemplo, la actitud no era común para su esclavo. Para la época, no estoy hablando ahora ya de lo que corresponde a la cosmovisión judía, porque la ley judía sí benefició mucho a los esclavos, les da una condición importante, incluso la libertad después de 7 años, ¿se acuerdan? Si el amo procuraba un daño y dañaba físicamente al esclavo, el esclavo tenía todo el derecho de ser libre. Es decir, la ley de Dios cambió y trastornó todo eso. Y nosotros decimos, pero bueno, habían esclavos, sí, pero la ley de Dios les dio una condición digna que no tenían.
Pero no era así en el Imperio Romano. Por ejemplo, miren, Aristóteles, que era uno de los filósofos a los que ellos seguían, dice, no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, lo mismo que una herramienta es un esclavo inanimado. ¿Está? Bueno, más o menos para que tengan el concepto de lo que era un esclavo para los romanos. Gallo describe así, por ejemplo, podemos advertir que se acepta universalmente que el amo tiene poder de vida o muerte sobre el esclavo. Y Varrón, que es otro escritor romano, hablando sobre agricultura, dice lo siguiente, por ejemplo, divide los instrumentos de agricultura en tres clases, los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados comprenden a los esclavos, los inarticulados el ganado y los mudos los vehículos. La única diferencia entre un esclavo y una bestia y una carreta era que el esclavo podía hablar. Muchas veces cuando el esclavo no servía hacían como una herramienta, lo dejaban para que muera. ¿Sí? Esa era la condición del valor de un esclavo en el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa con este centurión, con este perro verde? ¿Quería a su esclavo? Quería a su esclavo. En segundo lugar, hay otra característica también muy rara, que era un hombre religioso. Y no religioso politeísta como eran los romanos, sino que había abrazado la fe judía. Los mismos, fíjense, dice, vinieron a Jesús el 4, le rogaron con solicitud diciéndole que es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Les quiero decir que los romanos detestaban la raza judía, los llamaban perros, ¿sí? Dice, ama a nuestra nación y ¿qué más? Y nos edificó una sinagoga. Otra cosa rarísima, aunque para los romanos eso era algo bien visto porque para ellos era como un placebo para la sociedad que ellos conquistaban. No estaban lejos de pensar lo que después se dijo que la religión era el opio, ¿no?, de los pueblos. En realidad para los filósofos era todo lo mismo, pero para los líderes y los políticos a veces procuraban esto para apaciguar los ánimos del pueblo, pero no era un cinismo lo que corría por este centurión, porque se declara de los mismos judíos que él amaba a la nación. Ahora, ayer un poco Santi habló esto de los prosélitos. Ustedes saben, había dos tipos de prosélitos para la época. Para los que no saben qué es un prosélito, es un gentil que adopta la fe judía, ¿sí? Pero había dos tipos. El prosélito propiamente dicho, que se llamaba prosélito de la justicia, que era la persona no solo que abrazaba la fe, sino que se circuncidaba, y entonces ahora cumplía como si fuese un judío más. Y como era este centurión que se llamaba prosélito de la puerta, que era este centurión y muy posiblemente el centurión Cornelio, que habló la otra vez Charlie, que eran personas que abrazaban, dejaban el politeísmo, abrazaban la fe judía, pero no eran circuncidados por la condición que ellos tenían como, en este caso, como centurión, ¿sí? Imagínense que si ellos pasaban completamente a pertenecer al pueblo, tenían que dejar todo lo que, porque estaban en contacto continuamente con impurezas rituales, ¿sí? Además de que ellos convivían y le debían un servicio a aquel que así se hacía llamar también señor, que era el César, ¿no? Bueno, etcétera. Ustedes conocen la cultura de ese tiempo. Entonces esto también era algo raro, no era común que una autoridad romana abrace la fe judía, quiera a su esclavo como lo quería, y además la actitud que tenía también, que no era común hacia los judíos, porque sabemos que no solo los judíos detestaban a los gentiles, al punto de no entrar en las casas de los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Pedro entra a la casa de Cornelio? Lo primero que hacen en Jerusalén, ¿qué es?
nos enteramos que entraste en la casa de un gentil, ¿no? Eso implicaba contaminación ritual. Y así con tantas cosas, o sea, el hablar incluso con un gentil o tener trato y diálogo, para ellos no era bien visto, era contaminación, sobre todo para los más religiosos, una contaminación ritual. Ni ahí que te compartan un vaso de agua o algo, vos no podías acceder a nada de eso. Por eso esta actitud de este centurión también es completamente rara para lo que era. Amaba a la nación, había abrazado su fe, les construyó con su dinero una sinagoga y amaba a su siervo. Y acá empezamos a ver que estos cambios de este centurión era porque muy posiblemente ya la gracia de Dios estaba actuando en él. Porque no podía tener un cambio tan radical si no era la operación de la palabra de Dios en su corazón. Muy posiblemente él conocía también la ley y había entendido lo que decía de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y a quién más? Y a tu prójimo. Entonces lo que culturalmente era aceptado, él ahora veía a su esclavo como quién, como un prójimo, ¿no? Y entonces actuaba en consecuencia. No sabemos bien qué era lo que este centurión sabía de Jesús. No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús llega, seguramente sabía que Jesús hacía milagros, se decía que era posiblemente el Mesías prometido, pero no sabemos mucho más de lo que este centurión podría saber. Ahora, me encanta esto que dice acá. ¿Qué dicen los judíos del centurión? Vos tenés que concederle lo que pide. ¿Por qué? Porque es que digno. Él es digno, pero Él es digno porque nos ama, Él es digno porque nos hizo una sinagoga. Ahora, ¿qué dice el centurión de Él? Fíjense, el verso 6. Le envía a los amigos y ¿qué dice? No te molestes, ¿por qué? Acá hay otra cosa importante que vemos en este hombre. Él podría haber dicho, no vengas porque mi siervo no es digno. ¿Y era totalmente cierto? Sí, el siervo no era digno. Menos para la época, un esclavo era un instrumento, una herramienta que hablaba, ¿no? Sin embargo, ¿qué dijo el centurión? No venga yo, no soy digno. Esto habla de humildad. Esto era totalmente fuera de lo normal, sobre todo en una persona de tan alto cargo. Como él dice, yo mando y me hacen caso. Si bien estoy sujeto a autoridad, yo acá tengo toda la autoridad. Sin embargo, esta persona era un hombre totalmente humilde, ¿no? Y ya sabemos, aunque quizás su teología no era completa como es la nuestra, él tenía el carácter que debe tener un hijo de Dios también, ¿no? La humildad. A veces tenemos la propensión de estimarnos más dignos que otros, ¿no? Incluso, ojo, también dentro de la iglesia, ¿eh? Y de pensar que porque tenemos o ministerios o lugares más visibles, quizá merezcamos de Dios más cosas que otro hermano, ¿no? Y muy lejos de eso, el sacrificio de Cristo y su sangre nos niveló a todos. Todos valemos lo mismo delante de Dios, todos le costamos a Él el mismo precio, ¿no? Que fue la sangre de Jesucristo. Ahora, también hay algo importante acá, y que dice él, di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y esto es tremendo. Nosotros sabemos que posiblemente este centurión no sabía a quién se estaba dirigiendo. No sabía que por medio de él y para él se creó todo lo que estaba, el cosmos, los planetas, aún la microfauna que hablamos a veces, esas bacterias que no vemos, los virus y tantas cosas. Todo fue creado por él, por medio de él y para él,
Nosotros lo sabemos hoy porque tenemos su revelación, tenemos este privilegio. Es la palabra que Juan dice, en el principio era el logos. Se traduce palabra, ¿sí? Esa palabra viva y creadora, esa palabra que antes de decir sea la luz, ¿saben qué dijo? Sea la cruz. Porque el plan redentor estaba antes de la fundación del mundo. Es esa palabra que también un día esbozó, consumado es. ¿Mm? Y es esa palabra que, como leyó también Mati hoy, dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, que vosotros también estéis. ¿Creemos en esa palabra? Amén. El Señor lo prometió. Y esa palabra, no solo creadora, vivificadora, también una palabra que nos llena de esperanza. ¿Por qué estamos acá hoy con símbolos tan comunes? Sí, estamos haciendo memoria, pero si solo fuese memorizar algo, sería muy trunca nuestra fe. Nuestra esperanza está puesta en que lo que simboliza esto es el sacrificio del ser, del Logos divino, el Creador, el Supremo, y el que prometió y lo que Él promete se cumple. De que un día cerraremos los ojos en este plano y ¿dónde los vamos a abrir? En las glorias magníficas junto a Él. Di la palabra. Yo creo que si hubiese algún medidor de fe, este centurión hace más de 2000 años todavía me gana. Todavía me gana. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿No? ¿Cuántas veces perdón le pido al Señor por mi falta de fe y tengo que caer como los discípulos que le dijeron al Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Ahora, para ir terminando, hay algo que el Señor dice acá, porque la dignidad de una persona no está por las obras que hace. Eso creyeron los judíos cuando fueron a intermediar. Él es digno porque hizo, nos quiere, ¿no? Y hay una sinagoga, la hizo Él. Por eso es digno de que hagas todo, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que, ¿cómo llegamos a la salvación? Por gracia, ¿por medio de qué? No porque, ¿por qué? Para que nadie se gloríe delante, porque la gloria ¿a quién le pertenece? Solo a Él. Y este centurión entendió eso. La dignidad de un ser. Yo me preguntaba también, ¿es correcto decir que alguien es digno de recibir algo de Dios? Y la expresión que tiene que salir de nuestra boca es que no. Es como este centurión, yo no soy digno ni siquiera de que entres aquí. Ahora, él no se queda con solo esa humillación, con esa humildad que era bien vista a los ojos de Dios, sino que hay algo más que es lo que el Señor pondera. Y es, di la palabra y mi siervo será sano. Al punto tal que, ¿qué hay en Jesús? Admiración, una sorpresa total. ¿Y cómo se va a maravillar Jesús si era Dios y lo sabía todo? Bueno, Jesucristo no lo supo todo en todo momento, porque aún su omnisciencia fue sujeta a voluntad del Padre. Por eso incluso cuando va a sanar a Lázaro dice, ¿dónde le pusieron? ¿Que estaba jugando el Señor? No. Hay cosas que en la omnisciencia de Jesucristo, esto es cristología, ¿no? Solo Él operó en su divinidad por solamente permiso del Padre. Por eso se somete a voluntad del Padre estricta hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso hay cosas que nosotros no podemos entender. Pero el Señor Jesús fue obediente en todo. Por eso Hebreos dice, ¿no?, que aprendió la obediencia, ¿no? Que es algo también difícil de poder entender. Ahora Jesús se maravilla de la fe de un hombre. Yo estuve revisando, no tuve tiempo, pero me parece que es el único milagro que Jesús hace a distancia.
Si alguno se acuerda acá de otro milagro a distancia, levanta la mano y me educa porque no tuve tiempo de buscar, pero la hija, bueno, después me la dicen, se acercan y me la cuentan. Lo cierto es que no era tampoco común el Señor Jesús, que hacía, tocaba, también transgredía esas cosas, ¿sí? ¿Quién se acercaba a un leproso? El Señor Jesús se acercó y los tocaba enfermos, algo que también contaminaba. Hablaba con mujeres, se acercó a una samaritana. Miren cuántas cosas el Señor hizo en cercanía, pero acá no lo vio ni al centurión ni al siervo. Dice el centurión: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados. Y digo a este, ven. ¿Qué quería decir el centurión con eso? ¿Qué reconocía en Jesús? Autoridad suprema. Autoridad suprema aún y potestad sobre el cuerpo. El Señor mostró que Él tenía autoridad sobre el plano espiritual, sacando demonios. Los demonios, ¿qué hacían? Se postraban, ¿eh? ¿Qué vienes a hacer? Nos vienen a atormentar antes de tiempo. Y el Señor dice, no los casi ni los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Y los sacaba. Mostró autoridad sobre la naturaleza. Calla, enmudece, ¿se acuerdan? El poder de Dios, otra vez la palabra que el centurión dice, di la palabra. No entendía de qué palabra hablaba, pero es una palabra totalmente poderosa, ¿no? Y también muestra acá y él reconoce que Jesús tenía autoridad sobre el cuerpo, sobre lo que él mismo creó. Y entonces Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué pasó al regresar a casa? ¿Estaba sano o no estaba sano? Ahora, en Mateo, lo que él dice, yo me imagino a los enviados del centurión aquí, que eran judíos, ¿no? Dice algo terrible porque dice, en el reino iban a venir ¿de dónde? De Oriente. Ustedes saben que no solo por lo que es la ley judía, sino después por todas las tradiciones que los judíos reúnen después en lo que se llama el Talmud, ellos estaban convencidos de que iban a cenar con Jacob, con Isaac y con el Mesías, y en ese banquete, ¿quiénes iban a estar? Solo los judíos, solo el pueblo de Dios. Por ejemplo, sacan de Isaías 60:12, cuando dice la nación y el reino que no sirvan perecerán, esas naciones serán devastadas totalmente. Bueno, sacaban obviamente de la ley y de los profetas para amoldar a la exclusividad que ellos se erogaban de que solo el beneficio de Dios era para ellos. Ahora, ¿qué les parece que cómo les quedó la cara cuando Jesús dijo, ¿saben qué? Van a venir de Oriente y de Occidente y se van a sentar con Abraham, con Isaac? ¿Les cayó bien eso? Y mucho más cuando después que dijo que muchos de los hijos del reino, ¿eh? No dicen no participarán, no estarán sirviendo las copas y las mesas. Hablaba de condenación eterna el Señor. Porque la salvación no es por heredad o por pertenencia a. Y ayer decía también Adrián, ¿no? Nosotros no somos salvos por ser hijos de cristianos o por venir a una iglesia o toda mi vida fui a una iglesia evangélica, protestante. O mis papás siempre oraron y entonces, bueno, me transmiten, ¿no? Y esto lo mismo el Señor Jesús les dijo, ustedes por ser judíos no piensen que van a heredar el reino, ¿sí? Y trasciende
la palabra que hoy decíamos, por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y por medio de esa fe, nosotros vemos que incluso cuando él dice ya no hay esclavo ni libre, ¿se acuerdan Pablo? No hay judío ni gentil. Esa palabra cumplida en esa historia de Cornelio, que Charlie nos recordaba hace poco, ahí hay consternación, porque ¿qué dice Pedro? Ahora conozco que Dios ¿qué? No hace acepción de personas. Y yo pensaba esto, ¿no? Qué grande el amor de Dios y su gracia. Que hoy, no sé si hay algún judío acá, pero si sos judío igual perteneces no por ser judío al cuerpo de Cristo, sino por haber creído en su sacrificio. Por haber aceptado que sos un pecador, igual que yo, como todos hemos aceptado aquí, y que necesitábamos un Salvador. Y vimos a Jesús en esa cruz. No por una capacidad intelectual, por algo supremo que tengamos los que estamos hoy aquí, sino por gracia y misericordia de Dios. Un día nuestra venda se cayó, le pudimos ver, pudimos decir también, di la palabra para salvación a nuestra alma. Y hoy recordamos una vez más ese sacrificio, recordamos nuestra posición en Cristo, solo por Él, por su gracia y por su amor, y recordamos una vez más que Él dijo que está preparando lugar para nosotros. Y por eso no solo recordamos, sino le adoramos en espíritu y en verdad. Que Dios bendiga su palabra.